Continuamos en Noticias a las 7 a.m. Hablamos ahora de esta advertencia que ha hecho la bancada de la UNE. La diputada Ninette Montenegro también lo ha asegurado. El partido Creo no lo descarta y el propio oficialismo, el subjefe de bancada, ha dicho que hay altas probabilidades de que ello ocurra. Hablamos del próximo día martes, sesión en el Parlamento. Todo indica que ese será el día cuando el PP y las bancadas aliadas en el Legislativo aprobarán las reformas a la Constitución para que eventualmente y posteriormente, mejor dicho, la ciudadanía sea llamada a una consulta popular y se vote por el sí o el no, si estamos de acuerdo de que se realicen dichas reformas. Para hablar de ello, está acá en el estudio Marco Antonio Canteo. Él es del Instituto de Ciencias Penales Comparadas de Guatemala. Bienvenido, señor Canteo. Buenos días, Buenos bienvenido. días. Sí, pues yo creo que estamos en un momento clave del país. Creo que hay un panorama evidentemente en donde el partido oficial siente que puede pasar el paquete de reformas constitucionales, pero yo sí creo que sería un error hacerlo de esa forma, ya que creo que una reforma constitucional no es lo mismo que un presupuesto, una reforma constitucional no es lo mismo que una ley ordinaria, y sí se requiere una discusión y una reflexión más profunda, no solo del sector político, sino de todos los sectores del país, y creo que sí sería muy bueno que pudiéramos escuchar a la diversidad de los sectores del país, a todos, para que se expresen y pudiéramos hallar un punto de equilibrio que nos permita avanzar a unas reformas constitucionales que sean mínimas, pero sean aquellas importantes para sacar de este atolladero en el que se encuentra en el país. Yo creo que ese sería un poco el panorama en este momento, ¿no? Marco Antonio, se habla que ya se han negociado los votos para poder llegar a aprobar las reformas a la Constitución por medio de las modificaciones al listado geográfico de obras, y esto tendría que ser aprobado el día martes. Y no es descabellado pensarlo por el hecho que todavía faltan 15 días para que los diputados entreguen este paquete hacia la Comisión de Finanzas y de esta manera se hagan las modificaciones pertinentes. ¿Qué pasa con toda esta situación? ¿Qué nos queda a nosotros por hacer como ciudadanos? Sobre todo porque es en este y otros temas que se pueden adicionar donde tenemos que estar más fiscalizadores, por así decirlo. ¿Qué puntos podrían ser modificados perjudiciales para la ciudadanía guatemalteca? Bueno, usted ha dicho una expresión que creo que en el país es bastante significativa, ¿no? Que no es descabellado, ¿no? O sea, en Guatemala pueden pasar este tipo de situaciones y evidentemente, digamos, creo que hay un interés concreto del Ejecutivo de que pasen estas reformas con todo y las oposiciones que han existido, digamos, en momentos anteriores. Yo sí creo que las reformas constitucionales no necesariamente tocan el fondo de los temas importantes del país, ¿no? Y yo sí creo que ahí sería un error, por ejemplo, desde el punto de vista de las reformas en materia del sector justicia y seguridad, pasar las que hay, porque realmente no le dan ni siquiera, digamos, un empujón, digamos, al sistema de justicia que nos permitiera, y al sistema de seguridad que nos permitiera sacar adelante al país. Prácticamente viene siendo lo mismo, ¿verdad? Básicamente viene esta reforma no tiene maquillaje de números, nada más, sí, cambio de número de magistrados y demás. Solo ampliación del número de años de los magistrados, pero no se eliminan las comisiones de postulación, que siguen siendo justamente un sector muy criticable en el proceso de elección. Básicamente, digamos, yo diría que en pocas palabras, el factor político no se elimina del todo de las reformas en materia a los magistrados, y creo que desde ese punto de vista yo sí creería que hay que hacer un llamado a la clase política del país a que haga una reflexión un poco más profunda sobre los temas de las reformas constitucionales. Hace algunos días, en el foro que organizó el propio Congreso de la República, existieron voces y propuestas que creo yo que podrían venir justamente a modificar, o por lo menos darnos un chance en la discusión sobre qué sistema de justicia, qué sistema de seguridad queremos para el país que nos permita salir adelante, porque realmente estamos en una situación bastante complicada. Más allá de que hay algunos avances, que se habla de disminución de homicidios, la sensación y la percepción de la seguridad de los ciudadanos es bastante alta, ¿verdad? Claro. Todos los días acudimos a hechos muy lamentables y muy delicados que realmente requieren que esa arquitectura constitucional la aborde de mejor forma y con mayor profundidad. Ahora bien, escuchábamos en las noticias que hemos presentado a un integrante, su jefe de bancada del Partido Patriota, decir que efectivamente ellos no descartan que esto se concrete el día martes. Paralelo a ello, vemos un contexto muy delicado
caso Totonicapán, que una de las protestas era precisamente rechazando la reforma constitucional. Anteayer el presidente se reúne con los 48 cantones y se pacta que el 21 de noviembre irá una comisión a Totonicapán a explicar en qué consiste esta reforma constitucional. Pero si esto es aprobado el martes, ¿qué pasa? Sí, no, ese tipo de contradicciones son las que no ayudan a la gobernabilidad. Yo creo que ese es un punto importante. Yo creo que el desgaste que ha sufrido el gobierno de la República tiene que dar lugar a una reflexión más profunda de parte de ellos. Yo diría que desde que pasaron los hechos de Totonicapán no hay día que en los medios de comunicación, en las redes sociales y en los distintos ámbitos del país se hable delicadamente de la situación del país. Encima, digamos que el Ejecutivo no tomó decisiones para calmar, digamos, yo diría, y para disminuir la crisis institucional. Podemos ver que ningún funcionario públicamente ha sido destituido a pesar de la gravedad del asunto. Y encima, en este momento se habla de una imposición prácticamente en la aprobación de las reformas constitucionales, una imposición que en términos democráticos no ayuda. En la democracia justamente hay que abrir un poco la cancha, hay que pasar a discutir. Si bien es cierto, el presidente de la República y su equipo en los primeros momentos de construcción de la propuesta escucharon a varios sectores del país en la Casa Presidencial. En ese momento los que íbamos, porque el sector nuestro también fue invitado para presentarnos las reformas, pero evidentemente no hubo el suficiente tiempo para reflexionar, para analizar y hacer una reflexión más profunda. Yo creo que en este momento el Congreso de la República en términos normales representa a la ciudadanía. Es el lugar en donde se discuten los temas políticos más importantes del país. Pero ¿sí? ¿Será realmente, Marco Antonio, que hay una representación de la ciudadanía ahí? Justamente lo que quiero plantear, ¿no? Primero, en el Congreso de la República, en términos formales, así debería ser, ¿ok? Sabemos que hay serias deficiencias de esta clase política del país, por lo que los partidos políticos significa de cara a la ciudadanía, pero también insisto, ¿verdad?, que el Congreso de la República tiene una oportunidad de en este momento dar una señal distinta, ¿sí? Y desde la óptica de decisiones distintas que permitan justamente escuchar a los electores, es decir, a los ciudadanos, escucharlos de qué piensan sobre las reformas constitucionales, ¿sí? Escuchar y evidentemente hallar un punto de equilibrio que permitan justamente. El Congreso de la República puede todavía hacer modificaciones sustantivas a ese paquete de reformas constitucionales que ha como hecho la misma reelección, tantos otros temas que son igual de importantes y que no se han querido tratar durante todos los foros y escuchas que usted dice. Esto es una evidente violación al sistema republicano que debería de existir, porque primero no estamos observando una ciudadanía latente que esté haciéndose escuchar con las propuestas que quieren, y por otro lado estamos viendo una intromisión de poderes del Estado, el Ejecutivo imponiéndole al Legislativo qué es lo que debe aprobar. Lo preocupante y que he observado en diferentes redes sociales también es que el martes se ha dicho que se va a aprobar estas reformas a la Constitución. La única manera que podría hacerse así, sin estudiarse y sin tanta crítica, como lo hicieron con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Ley de Actualización Tributaria, ahorita con el presupuesto, sería aprobándolo de urgencia nacional, y de esta manera se va a evadir que se analice artículo por artículo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué otras repercusiones negativas se vienen al momento en que se apruebe de urgencia nacional por el hecho que no se va a revisar uno por uno de los articulados, sino que en paquete aprobado?